Hola, bienvenido a esta nueva clase de estadística en la cual vamos a estar viendo las medidas de posición. Recuerda que el tema del estudio de los datos estadísticos ordenados o agrupados se puede manejar con medidas de tendencia central, medidas de posición o medidas de dispersión, ¿vale? Entonces vamos a mirar de qué se trata, cuáles son los temas o los subtemas de este tema global y son, por ejemplo, los percentiles, que lo que hacen es que divide todos el conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. ¿Listo? También tenemos los cuartiles que dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes exactamente iguales. Y tenemos también los deciles que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes exactamente iguales. ¿Qué es importante acá? Comprender que este es fundamental en el concepto porque estos dos van a estar muy relacionados a él. Quiere decir que los procesos que éste maneja son fundamentales para efectuar cada uno de estos dos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, voy a establecer cuál es la fórmula de los percentiles. Miramos cómo se comportan los cuartiles, miramos cómo se comportan los deciles y hacemos un ejemplo. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que hacer es coger y tomar la cantidad de datos que nos dan, o el grupo de datos que nos están dando, y ordenarlos de forma ascendente, de menor a mayor. Luego de que tenemos los datos ordenados, vamos a encontrar el valor de n, que sería la población. Y aparte de eso, vamos a encontrar esta fórmula que es importante tenerla en cuenta. Y es igual a k sobre 100 por n. Y viene siendo la posición del percentil dentro del conjunto de datos ya ordenados. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar y es la posición del percentil dentro del conjunto de datos. ¿Listo? K viene siendo el valor del percentil. Por ejemplo, si me dicen percentil 34, entonces K viene siendo 34. ¿Listo? Y N viene siendo la población o la cantidad de datos que vamos a trabajar. Entonces realmente esta fórmula es muy elemental, es muy sencilla y esta fórmula me va a servir para los cuartiles y los deciles. Entonces vamos a ver cómo se comportan los cuartiles y cómo se comportan los deciles. Ya vimos cómo se comportan los percentiles. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver los cuartiles. Los cuartiles lo que hacen es dividir la población o la cantidad de datos en 4 partes exactamente iguales. Entonces, ¿cómo quedaría estructurado eso? Quedaría de la siguiente forma. Y aquí tenemos ya toda nuestra cantidad de datos o población dividida en 4 partes exactamente iguales. Identificamos que tenemos acá 1, 2, 3 y 4 y que cada una de ellas tiene un porcentaje. Por ejemplo, hablamos de que toda la población o la cantidad de datos que estamos trabajando equivalen al 100%. Entonces este viene siendo el 25%, este vendría siendo el otro 25% y así estos dos, cada uno valdría el 25%. Y quedaría de esta manera. Entonces esto nos va a recordar algo y que pues debemos tenerlo como principio fundamental y es que cuánto vale cada cuartil de los 3 que tenemos acá. Profe, el cuartil 4 se usa, ese viene siendo el 100%, entonces no se utiliza. El cuartil 0 tampoco se utiliza. Son estos 3 los más utilizados porque hacen parte del estudio estadístico. Entonces, ¿cómo venía comportándose cada cuartil? El resultado sería este. Entonces tenemos que el cuartil 1 viene valiendo el 25%, el cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75%. Por favor, ten en cuenta este valor. ¿Listo? Entonces ya ahorita voy a explicar qué relación tiene los cuartiles con el percentil. ¿Listo? ¿Qué relación tiene y por qué yo puedo aplicar la misma fórmula? Recuerda que este video tú lo puedes pausar, puedes retrocederlo para si algo no lo comprendiste, pues pueda fundamentarte de la mejor manera. Esta es la parte conceptual, esta es la parte teórica y ya vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, si yo sé que el cuartil 1 vale 25, es lo mismo que tener el percentil 25. Si yo tengo que el cuartil 2 vale 50, es lo mismo que tener el percentil 50. Y si yo digo que tengo el cuartil 3 que vale 75, es lo mismo que tener el percentil 75. Y por esa razón yo puedo utilizar la misma fórmula. Y es igual a K sobre 100 por N. ¿Listo? Por esa razón. Ahora, vamos a ver los deciles.
cómo los vamos a trabajar y si tiene también relación con los percentiles. Listo, los deciles se simbolizan con la letra D. Aquí vamos a colocar una K también porque ellos van a tener pues un dato, un valor. ¿Y qué representan los deciles? Dividir la población o la cantidad de datos en 10 partes exactamente iguales, que es importante pues tener eso en cuenta. Entonces quiere decir que vamos a encontrar desde el decil 1 hasta el decil 2, decil 3, ¿listo? Hasta el decil 9, ¿listo? ¿Y qué representa cada decil? Entonces yo digo, bueno, el decil 1 representa 10 partes de la población y quiere decir que sería el percentil 10. Porque acuérdese que el percentil divide la población en 100 partes exactamente iguales. Entonces lo que yo haga con los deciles afecta o bueno, influye también con los percentiles. El decil 4, por ejemplo, sería la cuarta parte, la cuarta parte de toda la población y sería que percentil 40. Decil 8. Entonces estamos hablando de 80 y representa el percentil 80. ¿Listo? Quiere decir que acá también se va a aplicar la misma fórmula y es igual a K sobre 100 por N. ¿Ok? Entonces basado en esto vamos a hacer un ejemplo para identificar de qué se trata. Y bueno, por ejemplo acá tenemos un problema, son solo 6 datos. Podemos trabajar 50, 100 datos, 20 datos, pero aquí con eso podemos aplicar el concepto que estamos hablando de las medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Entonces tenemos aquí que este es el peso de 8 personas en kilogramos. Fueron tal vez, se les tomó el peso y se tomó como una cantidad de datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, recuerde que es que ordenarlos de menor a mayor. ¿Listo? Entonces vamos a ordenarlos. Y aquí ya los tenemos ordenados de menor a mayor. ¿Listo? ¿Qué haremos ahora? Vamos ya al ejercicio. A mí me van a pedir específicamente 3 cosas. Por ejemplo, hallar el percentil 32. Listo. Halle también el cuartil 3 y halle también el decil 6. ¿Listo? Entonces recordemos, yo voy a colocar debajo de cada uno de ellos qué representa cada uno. El percentil viene representando lo mismo, ¿sí? Es el mismo percentil 32. El cuartil 3 viene representando ¿qué? El percentil 75 porque ese es el 75% de la población y se puede escribir como percentil 75. Y el decil 6 viene representando como un percentil 60 porque pues se divide en 10 partes exactamente iguales y cada uno de ellos representa un porcentaje en decenas. ¿Listo? Entonces ahora escribamos esto en esa función. ¿Listo? Ahí tenemos nuestros 3 requerimientos. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a calcular el primero, que sería este, ¿cierto? Y voy a aplicar la fórmula. Y es igual a K sobre 100 por N, ¿listo? Identifiquemos cuánto vale N. N, ¿vale cuánto? Vale 8 porque es la cantidad de datos que tenemos. ¿Listo? ¿Cuánto vale K? En este caso sería 32. Entonces, teniendo los valores, yo puedo reemplazar y automáticamente generar todo el proceso matemático. Entonces, reemplazo, tenemos aquí el valor de K, tenemos aquí el valor de N. Hacemos la operación, una fracción multiplicada por un entero, sencillamente el entero se multiplica con el numerador y el resultado es el siguiente, 256 sobre 100, que al final nos va a resultar diciendo que I es igual a 2,56. ¿Listo? Ahí tenemos pues nuestro resultado. Y ahora la pregunta es, I va a tomar un resultado siempre, sea entero o sea decimal. Cuando sea decimal, vamos a aproximarlo al valor superior a este. ¿Cuál sería? El valor siguiente al que tenemos acá, 3. Perfecto, o sea, I sería aproximado a 3. ¿Qué es I? I es la posición del percentil. O sea que vamos a los datos ordenados y contamos 3 espacios. 1, 2, 3. O sea que 59 sería el percentil 32. Listo. Entonces, de esa misma manera vamos a hacerlo con el 73 y con el 60. Pero cuando lo ubicamos acá decimos que sería el cuartil 3 y el decil 6. ¿Listo?
Entonces tenemos nuestra fórmula ahora para el cuartil 3, que lo vamos a manejar como percentil 75. ¿Listo? Entonces decimos que I es igual a K, que sería 75, sobre 100 por N, que sería 8. Ese resultado nos da 600 sobre 100. Cancelamos los ceros. Y entonces I viene siendo 6. Y este resultado nos genera otro aspecto también importante, que es que cuando el número me da un entero, o la posición es entera, en este caso 6 sería contar los 6 espacios, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el valor de I más el valor de I más 1. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el 70, y a esos dos le vamos a sacar el promedio. ¿Listo? Entonces a ellos dos les vamos a sacar un promedio para de ahí calcular cuál es el cuartil 3. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a desarrollarlo. Ya sabemos que I vale 6, la posición es 6. Como es entero, tomamos el de al lado, 66 más 70 dividido en 2. Y el resultado nos daría 136 dividido en 2, o sea que I vale 68. Quiere decir que el cuartil 3 está entre estos dos. Ahí está el cuartil 3, como un 68. Cuartil 3 es igual a 68 y está entre estos dos. ¿Listo? Y para terminar, hagamos el decil 6, que sería el percentil 60. Decil 6, entonces hacemos la fórmula. ¿Cuánto sería acá? Acuérdense que el 100 siempre va abajo y la población o la cantidad de datos al lado. Aquí sería 60. Y es igual, a esto daría ¿cuánto? Sí, perfecto, 480 sobre 100. O sea que I viene siendo ¿cuánto? 4,8, y el I aproximado lo aproximamos al número siguiente mayor, sería 5. O sea que la posición del decil 6, acuérdese, I es la posición, no es el decil. Yo no voy a decir decil 6, entonces es 5, no, es la posición, voy y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que este viene siendo el decil 6. Listo, entonces ya tenemos nuestro resultado. Vamos a decir en definitiva cuál es el resultado de nuestros requerimientos percentil 32, cuartil 3 y decil 6. Entonces podemos decir que dentro de la población el percentil 32 equivale a 59, el cuartil 3 equivale a, sí, recordemos, 68, muy bien, y el del decil 6 equivale a 64. Y este es nuestro resultado, y con esto damos por terminado nuestro tema. Recuerde que nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener los datos, ordenarlos de menor a mayor, sacar la cantidad de datos, establecer cuáles son los valores que va a tomar K, ¿cierto? Aplicar la fórmula, recuerde que siempre vamos a aplicar la misma, K es igual, I es igual a K sobre 100 por N, y recordar que cuando I sea decimal, se aproxima al número siguiente, y cuando I sea entero, este es el símbolo entero, entonces lo que hacemos es sumar con el que sea mayor a ese número, continuo mayor, y lo dividimos en dos. O sea, sacamos el promedio de I, sacamos ese promedio de I más el I más 1. Y listo, con esto terminamos nuestro tema. Espero que haya sido muy productivo para ti. Recuerda que lo puedes ver una y otra vez para aplicarlo. ¿Y qué te recomiendo? Plantea tú mismo un problema con 10 datos, por ejemplo, velocidades de carros en una calle, por ejemplo, la estatura de unos estudiantes, el peso en kilogramos de cosas que compraste, de pronto la temperatura, y con eso puedes calcular el percentil que quieras de 1 a 100, el cuartil entre 1, 2 y 3, que serían los 3 cuartiles, y el decil del 1 al 9, que serían las 10 proporciones que se están estableciendo. ¿Listo? Nos vemos en una próxima clase y espero que eso haya sido de su ayuda. Chao, chao.